¿Cómo podría haber sabido que el chico que me ayudó a configurar la cafetera entraría en mi casa y descubriría que había dejado mis juguetes y algo de ropa muy personal en el sofá? Mucho menos que todo cambiaría después de ese momento. Estaba sola, pero cuando fui a comprar esa cafetera, gracias al chico de la tienda, hoy no lo estoy. ¿Quién podría haber adivinado que un joven inexperto cruzaría mi camino y llevaría las cosas en una dirección tan inesperada? Déjenme contarles todo desde el principio. Tengo 60 años. Estoy divorciada desde hace 15 años y he estado viviendo sola. Por supuesto, tenía mis momentos privados y mis objetos personales, cosas solo para mí. De hecho, los usaba tan a menudo que ni siquiera noté cuando los dejé accidentalmente a la vista en medio de la sala. Tal vez era solo una costumbre, o quizás era mi forma de llenar el vacío de la soledad. De cualquier manera, esa mañana parecía completamente normal. Solo quería comprar una cafetera y seguir con mi día. Pero ese joven, Jake, lo cambió todo cuando se ofreció a ayudarme. El momento en que abrí la puerta y lo dejé entrar con la caja, no tenía idea de que un día común estaba a punto de convertirse en algo extraordinario. Jake tenía 23 años, estaba lleno de entusiasmo, calidez y energía cuando entró en mi casa con la cafetera en mano. Sus ojos recorrieron cada rincón de la habitación. Fue entonces cuando su atención se posó en algo, mis juguetes y esa ropa personal que había dejado en el sofá. Estaba tan acostumbrada a verlos allí que para mí parecían la parte más común de la casa. Jake sonrió ligeramente mientras se dirigía a la sala y dijo: «Vives sola, ¿verdad?». Había una curiosidad juguetona en sus ojos. Mi rostro se puso rojo brillante. Todo ocurrió tan repentina y vergonzosamente que no supe cómo manejarlo. Después de todo, alguien solo debía venir a configurar la cafetera. No compartía estas partes privadas de mi vida con nadie. Mi soledad era mía y nunca tuve la intención de proyectarla en alguien más. «Jake, por favor, finjamos que no viste nada de esto», dije, con la voz temblando ligeramente. Sentí que todo lo que quería se desmoronaba de repente. Jake me miró y sonrió. «Como quieras», respondió, «pero, ¿sabes? Estas cosas no son exactamente fáciles de ignorar. Llaman la atención, igual que tú». Eso me hizo sentir aún más nerviosa. Lentamente giré la cabeza y murmuré: «Jake, por favor, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para más historias como esta. Sé que no podrás resistirte a dejar un comentario después de escuchar esta hasta el final. Hablemos de ello en los comentarios, no puedo esperar a leer tus pensamientos». Pero con su comportamiento cálido y genuino, él continuó: «Es completamente natural tener estas cosas cuando vives sola», dijo, con los ojos ahora brillando con una luz diferente. «Todos tenemos nuestras necesidades, ¿sabes? Pero a veces, este tipo de cosas simplemente no es suficiente, ¿verdad?». Pude sentir el énfasis sutil en sus palabras al final. Era como si estuviera tratando de conectar conmigo, de acercarse de una manera que se sentía audaz y suave al mismo tiempo. Nuestras miradas se encontraron por unos segundos, y en ese momento, algo comenzó a surgir entre nosotros, una atracción, una intensidad silenciosa. Podía sentir la cálida mirada de Jake sobre mí, y con cada momento que pasaba, nos acercábamos más. Cada palabra que decía tocaba mi alma de alguna manera, y fue entonces cuando me di cuenta de que lo que sentía era diferente. Jake dijo: «Lo noté la primera vez que viniste por la cafetera, con un brillo extraño en los ojos. Me diste una sensación que nunca antes había tenido». Hice una pausa antes de responder. ¿Qué podría siquiera decir? Mis sentimientos estaban por todos lados, pero resistir esa atracción se sentía casi imposible. «Tú hiciste lo mismo por mí», dije con una pequeña sonrisa. «Joven, de lo contrario nunca habría aceptado tu oferta de ayuda y te habría dejado entrar en mi casa». Dije eso, pero en el fondo sabía que sentía algo más profundo. Jake se había metido bajo mi piel de alguna manera. Su cuerpo, su actitud, su forma de hablar, todo en él tan relajado, tan encantador. Era cada vez más difícil evitar que mis ojos traicionaran lo que sentía. Hubo un poco de silencio antes de que finalmente dijera: «He estado todo el día con estos jeans y esta camiseta, me están asfixiando. Voy a cambiarme a algo más cómodo, ponte cómodo». La mirada de Jake se quedó en mí. Intenté desviar la vista, aunque fuera por un segundo, pero no pude. Me sentía tan atraída por él, el espacio entre nosotros se reducía cada segundo. Subí las escaleras, me puse un vestido ajustado de tirantes finos, me retocé un poco el maquillaje y bajé a la cocina. Pero al bajar, noté que Jake estaba de pie junto a la puerta de la sala. Sus ojos, intencionadamente o no, estaban sobre mí. Por un momento, me quedé allí, dudando, dejando que mis pensamientos corrieran libres. «Está bien», pensé para mí misma. «Joven, tus intenciones son bastante claras.
Eres como ganar la lotería para mí, así que dejemos que esto fluya. Pensé eso para mí, luego actué como si no notara que me estaba observando y me acerqué a él. Hake, dije en un tono juguetón. ¿Estás soltero? ¿Tienes novia o pasas las noches solo? Mientras lo miraba, una chispa se encendió dentro de mí. Estábamos tan cerca ahora que cada palabra, cada movimiento, cada mirada parecía tener un significado más profundo. Cuando vi la emoción y la tímida curiosidad en sus ojos, una sonrisa se dibujó en mi rostro. Si terminas de configurar la cafetera, ¿qué tal si preparamos un café? Dije, apenas notando el leve temblor en mi voz. Y charlamos, puedes contarme todo sobre ti. Mientras me acercaba a él, sentía un calor creciendo dentro de mí, cada pequeño detalle de él me atraía. Hake se sentó en una silla, pero seguía moviéndose, luchando por sentirse cómodo. Yo, por otro lado, di un paso más y acerqué mi silla a la suya. Al sentarme firmemente, mi falda se levantó solo un poco, unos pocos centímetros, pero era completamente consciente de ello. Los ojos de Hake recorrieron mi cuerpo, deteniéndose justo antes de encontrar los míos. Podía sentir lo atento que estaba, lo genuino. Lo miré, intentando medir esta nueva cercanía, y sonreí, cruzando las piernas casualmente. Apoyé un brazo en el respaldo de mi silla. ¿Te impacientaste esperando por esto?, bromeé, intentando añadir un toque juguetón al momento, pero la tensión entre nosotros seguía creciendo silenciosamente. Hake, un poco nervioso pero sin romper el contacto visual, preguntó, ¿cuántos años tienes? Su voz vaciló ligeramente entre sorpresa y admiración. Pensé que tenías 50. Una chispa se encendió en mis ojos. ¿Realmente pensó que tenía 50? Eso fue interesante y extrañamente halagador. No pude evitar sonreír. ¿Prefieres a las de 50? Bromeé, levantando una ceja mientras lo estudiaba. Cada palabra, cada momento entre nosotros nos acercaba más, alimentado por el calor del momento. La mirada de sorpresa en sus ojos parecía tan cautivado por mí. No quise decir eso, dijo, un poco tímido. Te ves tan joven y hermosa. Sus palabras resonaron en mi cabeza, un calor se extendió por mi cuerpo, pero al mismo tiempo me sentía un poco inquieta por estar tan cerca ahora. Tomar otro paso se sentía intimidante. Hubo un momento de silencio entre nosotros. Tomé una respiración profunda y hice la pregunta, ¿tienes novia? ¿Estás solo? ¿Cómo pasas las noches solo? Eran preguntas que estaba ansiosa y un poco nerviosa por escuchar. Hake bajó la voz, sus ojos se fijaron en los míos. Estoy solo, dijo. En ese momento, realmente creí que estaba solo, pero parecía el tipo de soledad que no quería realmente. Nos miramos por un rato, y sabía que él podía sentir la intensidad en mi mirada. Algo cambió dentro de mí mientras esperaba, mis sentimientos comenzaron a tomar forma rápidamente, y supe que tenía que actuar. Así no va a ser esta noche, dije, mi voz un poco más firme, más decidida. Mis ojos volvieron a él, y cada palabra que decía tenía peso. Sabía en ese momento que todo estaba a punto de cambiar. Hake, ven, dije, mi voz más baja de lo habitual, pero definitivamente más invitadora. Con mis ojos, señalé hacia la habitación con la cama y me giré sin dudar, segura de que me seguiría. Escuché sus pasos detrás de mí, su respiración un poco más rápida ahora. Cuando entramos en la habitación, Hake se detuvo cerca de la puerta, sus hombros un poco tensos, pero su expresión era enfocada, expectante. Me giré para enfrentarlo, y en su rostro vi una mezcla de vacilación y emoción. Hake, ¿estás listo?, pregunté, mi tono tranquilo y firme. Di un paso más cerca y añadí con una pequeña sonrisa. Tengo experiencia, como puedes ver. Relájate, no hay necesidad de ponerte nervioso. Coloqué mi mano suavemente en su hombro mientras me acercaba. Incluso ese pequeño toque parecía aliviar algo de su tensión, pero también aumentó la emoción en él. En ese momento, la energía juvenil de Hake se encontró con la confianza y la determinación que había ganado con los años. Lentamente deslicé las tiras de mi vestido de mis hombros, la tela rozó mi piel mientras caía al suelo. Sentí los ojos de Hake sobre mí, había una mezcla de asombro, curiosidad y deseo. Algo se agitó dentro de mí, pero mi expresión permaneció tranquila. Me acerqué más a él, el silencio entre nosotros casi formando un vínculo. Mis dedos tocaron ligeramente su mejilla, y luego esperé a que él diera el siguiente paso. Hake dudó por un segundo, pero finalmente se inclinó hacia mí. Podía sentir la determinación y la emoción en su mirada. Sus manos descansaron lentamente en mi cintura, y su rostro se acercó al mío hasta que sus labios finalmente encontraron los míos.
Su beso llevaba la valentía de la juventud y un toque de inexperiencia, pero esa inocencia solo me atrajo más. Me retiré lentamente y me dirigí hacia la cama. Me dejé hundir en ella con movimientos deliberados y sin prisas. La superficie fría contra mi piel me hizo temblar por un momento, aumentando la anticipación dentro de mí. Miré a Jake, él todavía estaba allí, inseguro de qué hacer a continuación. «Jake, ven aquí», dije, mi voz suave pero invitadora. Pasé mis dedos por la cama, señalando el espacio vacío a mi lado. «Acuéstate, no hay nada que temer». Jake se acercó lentamente y se acostó con cuidado a mi lado. Era como si ambos estuviéramos conteniendo la respiración, el aire en la habitación se sentía más pesado por segundos. Me giré hacia él, coloqué mi mano suavemente en su pecho y pregunté en voz baja, «¿Alguna vez pensaste en este momento? ¿Lo imaginaste, Jake?» Jake mantuvo sus ojos en mí sin pestañear. «Más que solo imaginarlo», dijo, su voz baja y un poco temblorosa, pero nunca pensé que realmente podría suceder. En ese momento, todas nuestras dudas fueron dejadas de lado. Nos conectamos no solo con nuestros cuerpos, sino también con nuestras emociones. Ninguno de los dos sabía a dónde nos llevaría esto, pero de una cosa estaba segura, la emoción que sentía con Jake era algo que había estado buscando. Acostada junto a él, el entusiasmo dentro de mí se convirtió en una explosión de valentía. Me senté ligeramente al borde de la cama, fijando mi mirada en Jake mientras me ponía de pie lentamente frente a él, inclinándome ligeramente hacia él desde la cabecera de la cama. Mis ojos se encontraron con los suyos, capturando la mezcla de sorpresa y anticipación en su expresión. «Jake», dije, mi voz suave pero resuelta, «esta noche, ninguno de los dos está solo». Jake tragó con fuerza, sin apartar la mirada. Su silencio me dijo que entendía la importancia de lo que había dicho. Sus manos agarraban el borde de la cama con fuerza, pero sus ojos se habían vuelto más valientes. Lentamente, me incliné hacia su rostro, sosteniendo sus mejillas suavemente con mis manos. «Solo vivamos este momento esta noche», susurré, acercando mis labios a los suyos. «No cuestiones nada, no temas nada». La respiración de Jake se aceleró, pero no se alejó ni por un segundo. En ese momento, ambos estábamos escapando de nuestra soledad, encontrando consuelo en la presencia del otro. Los ojos de Jake parecían intentar capturar cada detalle del momento, como si quisiera grabarlo en su mente. Dudó brevemente, luego levantó sus manos a mi cintura con una mezcla de audacia e incertidumbre. Esa vacilación inicial se derritió en un deseo intenso. No podía controlar mi propia respiración, pero podía sentir la gravedad del momento profundamente dentro de mí. «Jake», susurré mientras acariciaba suavemente su rostro con mis manos, este sentimiento, es tanto y es hermoso». Jake no apartó la mirada, respondiendo en una voz profunda pero temblorosa con calidez. «Siento lo mismo, pero ¿no está todo pasando muy rápido? Este sentimiento que tengo es tan fuerte y tan hermoso. Probablemente puedas adivinar que nunca he hecho nada como esto antes». Una sonrisa se extendió por mi rostro. Me incliné más cerca y coloqué un suave beso en su frente. «Jake, a veces la vida es mejor cuando no piensas demasiado. Solo siente el momento y nunca te detengas», dije con un tono tranquilizador. Jake hizo una pausa por un momento, pero luego deslizó sus manos lentamente desde mi cintura hacia arriba, acercándome más a él mientras nuestras respiraciones se mezclaban y el espacio entre nosotros desaparecía. Sabía que este momento podría ser un punto de inflexión en nuestras vidas. No pasó mucho tiempo, y Jake, sin aliento y completamente entregado, se dejó llevar, tal como le dije. No se detuvo, y se sintió increíble. Mientras yacía junto al después, él parecía tan feliz, como si finalmente hubiera soltado toda su tensión. Los fuertes brazos de Jake estaban envueltos a mi alrededor, sosteniéndome cerca. Mi cabeza descansaba en su pecho, donde podía escuchar el ritmo constante de su corazón. El sonido rítmico era a la vez relajante y extrañamente emocionante. Sin darme cuenta, mis dedos trazaban suavemente patrones en su pecho. Jake tomó una respiración profunda y dijo en voz baja, «Britney, lo que estoy sintiendo ahora mismo, nunca me he sentido tan tranquilo y en paz antes». Su voz era una mezcla de honestidad y sorpresa. Sonreí, pero no encontré su mirada, todavía descansando mi cabeza en su pecho. «¿De verdad?», murmuré. «Sí, de verdad», continuó, deslizando suavemente una de sus manos por mi espalda, acercándome más. «Toda mi vida he estado persiguiendo algo, nunca pensé que me detendría a disfrutar un momento como este. Pero ahora, estar aquí contigo, hace que todo valga la pena». Sus palabras me calentaron por dentro. Mientras yacía allí,
Escuchando el ritmo constante de sus respiraciones, respondí, Jake, solo estar contigo me hace sentir algo que no he sentido en mucho tiempo, especial. Jake pasó sus dedos por mi cabello, una suave sonrisa jugando en sus labios. Supongo que nos hemos dado exactamente lo que necesitábamos, dijo pensativamente. Levanté la cabeza ligeramente para mirarlo, la honestidad y el alivio en su rostro lo decían todo. Entonces dejémoslo así, dije. Disfrutemos de este momento. Jake asintió lentamente, estando de acuerdo sin decir una palabra. Nos quedamos allí, envueltos el uno en el otro, dejando que el calor del momento nos rodeara. Afuera, la luz tenue y silenciosa parecía existir solo para nosotros. Apoyando mi cabeza de nuevo en el pecho de Jake, cerré los ojos y dejé que el momento pacífico me envolviera. Fue entonces cuando un pensamiento se coló en mi mente. Comencé a imaginar pedirle que se quedara aquí conmigo, que convirtiera esta casa, estos rincones silenciosos y noches solitarias en algo más vivo con su presencia. La idea de incluirlo en mi mundo hacía que todo pareciera más brillante, más lleno. Por supuesto, no sabía a dónde nos llevaría eso, qué tipo de días emocionantes o conexiones más profundas estaban por venir. Pero de una cosa estaba segura, nuestra historia no terminaba aquí. Esto era solo el comienzo. Así que manténganse atentos. Si han llegado hasta aquí, sé que mi historia debe haber resonado con ustedes. Hay mucho más que compartir, y no querrán perdérselo. Hagan clic en el botón de seguir, activen las notificaciones y no olviden dejar un comentario sobre esta historia. No puedo esperar a leer lo que piensan. Así que hablemos en los comentarios, su apoyo significa el mundo para mí.